No se mira nada. Hermanos, bienvenidos de nuevo a esta cita que tenemos todos los días. Es un placer, es un gusto de estar de nuevo con ustedes. Gracias a Dios, una vez más juntos. Hoy, hermanos, vamos a estudiar acerca del sistema de las leyes por la transgresión. En otras palabras, cuando se establecieron las leyes ceremoniales. De eso va a tratar nuestro estudio hoy. ¿Dónde fueron las leyes clavadas? Si fueron anuladas o no. Todas esas preguntas nos hemos estado haciendo y seguimos. Y nuestro sistema de leyes por la transgresión, cuando se estableció. Así que nosotros vamos a generar la primera pregunta. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué sistema de leyes fue establecido después de la transgresión de la ley de los 10 mandamientos y cuándo comenzó? ¿Y cuándo comenzó? Una vez más, quisiera decirles, nos pueden seguir por YouTube, por Facebook, por todos los sistemas de internet. Les agradecemos que nos apoyen física y espiritualmente. Y por qué no, también económicamente. No es ese nuestro mayor interés, porque este ministerio es de sostén propio y ante todo sostén divino. Es Dios quien nos sostiene, quien nos da la motivación, la energía y la economía para seguir adelante. ¿A dónde? ¿A dónde vamos nosotros a ver acerca del sistema de establecido, las leyes establecidas después de la transgresión, las leyes ceremoniales? Y vamos a leer en Génesis 3, 7, 11 y 21. Génesis 3, el capítulo 7, 11 y 21. Dice la palabra de Dios. Ante todo quisiera que pusiéramos ahí las leyes, en la pantalla, las leyes que fueron clavadas en la cruz. Porque, y ahí ustedes van a ver muy especialmente las dos clases de leyes Vamos a ver, como decíamos, las dos clases de leyes. ¿Y cuál de ellas fueron clavadas? Como se pueden dar cuenta, ahí en la urna están los 10 mandamientos. Y las leyes ceremoniales, ¿a dónde las vemos ahí? Afuera de la urna. Y de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro estudio. Dice el 7. Apocalipsis, quiero decir Génesis 3, 7.
11 y 21. El 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Nunca ellos supieron que estaban desnudos, pero cuando se estableció el pecado, también tuvieron ellos vergüenza de sí mismos, se vieron desnudos. Seguimos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, queriendo nosotros siempre tapar con nuestras obras el pecado, cubriendo nuestro pecado con hojas, hojas que se podían secar y caer y dejar nuestro cuerpo otra vez descubierto. Ahora, vamos al 11. El 11 dice, Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y viene una pregunta muy especial aquí. Y dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? De la única manera que Cristo Jesús se dio cuenta que ellos habían desobedecido es porque ellos tuvieron vergüenza de sí mismos. Y el 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnica de pieles y los vistió. Ellos se vistieron con hojas después del pecado. Cristo Jesús los vistió con túnica de pieles. Tuvieron que haber muerto los primeros 2 animalitos. En la creación no existía la muerte, pero había una sentencia: el día que de él comieras, de cierto morirás. Y entonces la naturaleza, toda la naturaleza de Dios, comenzó a experimentar la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que Dios temporalmente hizo algo especial. Les hizo a ellos túnicas de piel y los vistió. Qué importante. Con la piel de los animalitos que habían muerto, Dios mismo les hace algo que los viste. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos trataron de cubrirse su desnudez por el trabajo de sus propias manos. Pero esto no fue aceptable a Dios, porque sin derramamiento de sangre, la sangre del Cordero, no hay remisión de pecados, no hay perdón. Y ahí fue, hermanos, donde por primera vez Dios estableció el sistema de ¿qué? De leyes por la transgresión, por el pecado cometido, pecado de desobediencia. Ahora, quisiera ir a Levíticos y por favor síganme.
Levítico 5, 17 al 19. Levítico 5, 17 al 19. Y tenemos que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Finalmente, Levítico 5, 17 al 19. Si una persona pecare o hiciere alguna de las cosas, de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y lleva su pecado. Aquí, ¿qué nos dice, hermanos? Dice, cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable. Hay dos clases de pecado. El pecado con mano alzada, quiere decir a sabiendas, y el pecado sin mano alzada, el que se hace por ignorancia, digamos. Ok, sigamos leyendo. 18. Traerá pues al sacerdote la expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, sin defecto, sin mancha, sin arruga. Aquí estamos estableciendo una ley de los sacrificios, una ley de las ceremonias, una ley establecida por la transgresión del pecado. Y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Y esto era lo que la ley establecida, ceremonial, por la transgresión de nuestros pecados, nos apuntaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que iba a venir, que quita el pecado del mundo. Leemos. Esa infracción es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Cuando nosotros delinquimos, cuando nosotros cometemos delito, cuando faltamos a la ley, alguien tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Y Cristo estableció, estamos dándonos cuenta aquí, estableció los sacrificios, las leyes ceremoniales. Si haces esto, tienes que hacer esto. Si pecas de esta manera, tienes que matar a un animalito. Ok. Así que el libro de Levíticos era el libro de texto de los sacerdotes. Describía todos los diferentes sacrificios y ceremonias en el santuario y los detalles de su servicio. El sistema sacrificial con todos sus ritos y ceremonias apuntaban justamente
a la muerte de Cristo fue establecida como resultado del pecado, no importando la clase de pecado cometido. A nosotros se nos ha prometido el perdón y la limpieza. Sí, hermanos, confesamos nuestros pecados. Y para eso vamos a ir a Primera de Juan 1:9. Busquemos en nuestras Biblias Primera de Juan 1:9. Y en Primera de Juan 1:9 encontramos la solución a este problema. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que por fe podemos venir a Cristo Jesús. Por fe, por la paga del pecado del Cordero de Dios. Él murió por nosotros. Él se ofreció voluntariamente por el pecado que nosotros no podíamos pagar. Porque si tuviéramos que haberlo pagado, tendríamos que haber llegado como sacrificio vivo y morir por nuestra transgresión. Pero aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta? De toda maldad. La ofrenda tiene que ser sin culpa ni arruga, porque representa el perfecto sacrificio de Jesús, quien fue tentado en todo, tal cual nosotros hemos sido tentados, pero Él sin pecado. Apoyemos eso con nuestra palabra y vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Es posible, hermanos, vivir en este mundo, ser tentado en todo, pero no caer en la tentación, no ceder a la debilidad de nuestros cuerpos y mentes y ser y caer? Es posible. Cristo nos enseñó que es posible. Él, siendo humano 100%, pudo sufrir todas las tentaciones, pero a todas las tentaciones Él las repudió con un así escrito, recibiendo el poder del Espíritu Santo. Alguien dijo: no podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ese mismo pájaro venga a hacer nido en nuestra cabeza. Así que, hermanos, nosotros podemos resistir al pecado y vencerlo. La otra pregunta, la siguiente pregunta: ¿qué nombre se le dio a la ley ceremonial?
Y para eso vamos a buscar nosotros en Efesios 2, 14 y 15. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 14 y 15. La palabra de Dios contesta la pregunta. Genero la pregunta, ¿qué nombre se le dio a la ley ceremonial? Y aquí vienen los versículos que traen cierta controversia. Son controversiales porque muchas veces son mal interpretados. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy importante. En el santuario terrenal habían dos compartimientos, el lugar santísimo y el lugar santo. Cuando Cristo murió, la cortina que separaba los dos lugares, los dos cuartos, se rompió de arriba abajo. Y aquí dice, derribando la pared intermedia de separación. Y oigan lo que sigue. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No dice aquí que Él abolió los 10 mandamientos, la ley moral. Los primeros 4 que dice todo acerca de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te arrodillarás a imágenes. No tomarás el nombre de Jehová Dios en vano. Y el otro es acerca del sábado. Esos no fueron abolidos, ni los otros 6. Amarás a tu padre, no matarás, no adulterarás, no mentirás y todos los demás. Esos no fueron abolidos. Existen todavía. Están vigentes para con nosotros hoy. El 15, estamos leyendo Efesios 2. Aboliendo en su carne, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si cometes este pecado, tienes que matar a este animal. O este rito tiene que celebrar. Así que esa era la ley de las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué bonito eso. Porque Cristo, cuando nosotros nos peleamos con la ley, establecemos un lío con la ley, una discordancia con la ley, la paga del pecado es muerte, y para nosotros establecer de nuevo, ¿qué dice? La paz, para complacer la ley de los 10 mandamientos, alguien tenía que morir. Y no fuimos nosotros.
nosotros fuimos los que pecamos. Establecimos la discordia entre nosotros y la ley de Dios. Pero cuando venimos a ver la ley nos damos cuenta en qué mandamiento hemos pecado y que establecimos una discordia. Ahora, Cristo dice aquí la palabra de Dios para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, complaciendo la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. Cristo complació la ley, muriendo Él por nosotros. Restableció ese pacto. Y el Cordero murió. Y ese Cordero que vemos ahí representaba a Cristo. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15 se prometió el Cordero. ¿Qué tanto que Eva, cuando quedó embarazada de su primer bebé, creía firmemente, ella y su marido, que si nacía hombre y primogénito como fue, él era el prometido, el Mesías, el Jesucristo que había de venir. Pero nosotros sabemos qué pasó con esos dos hermanos. Y tenía que venir Cristo Jesús. Y ese cordero que se mataba como ley ceremonial, tardes y mañanas, representaba a Cristo Jesús. Así que en el 15 vimos que había que establecer paz porque nosotros nos habíamos distanciado. Había una discordia entre nosotros y la ley. Ahora, vamos a estudiar en Números 19, 1 al 3. Números 19, 1 al 3. Ley de la vaca alazana y de la contaminación provocada por la muerte, es el título. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, mucho cuidado, cuando oímos esto en la Biblia, es Jehová hablándonos a nosotros. Esta es la ordenanza, lo que tienen que hacer. En otras palabras, la ceremonia establecida. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel, esos somos nosotros ahora espiritualmente hablando, que te traigan una vaca alazana. Y miren la palabra que aparece aquí, perfecta. Cristo fue perfecto en todos sus caminos. No se halló mancha en él. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Número 3. Y la dieras a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. ¿Por qué enfaticé la palabra fuera del campamento?
Y dice del campamento. No digamos fuera del santuario. Acuérdense, hermanos, que en el santuario, adentro del santuario, no se hacían muchas cosas que ahora nosotros practicamos. Fuera del santuario, afuera en el campamento, habían fiestas, habían bailes, se recogían ofrendas, se hacían casamientos, puede ser que se hacían velorios y muchas otras cosas más. Fuera del santuario y afuera en el campamento. Ahora nosotros, mal hecho, hacemos muchas cosas dentro del santuario. Y celebramos fiestas que no deben de celebrarse. Y hacemos ciertas cosas que no debemos de hacer. Estaré estudiando más en concreto acerca de lo que estoy diciendo ahora. La ley ceremonial se refiere a la ley de los mandamientos en ordenanzas. No son los mandamientos morales, son los mandamientos ceremoniales. Había un odio entre los judíos entre los gentiles para con los judíos y entre los judíos para con los gentiles. No fue la ley ceremonial por sí misma la que creó esta división, pero sí la perversión de ella por los judíos. Había trueque, había negocio, se hacían cosas dentro del santuario no permitidas, ilícitas en todo caso. Por la muerte de Cristo, este odio fue abolido cuando todo el sistema ceremonial se encontró con el cumplimiento del sacrificio. En otras palabras, hermanos, pregunto, ¿tenemos que seguir cumpliendo con la ley ceremonial? Si es así, deberíamos de nosotros, tarde y mañana, día tras día, traer el cordero y seguirlo matando. Pero ya Cristo abolió esa ley ceremonial. Ya no tenemos que traer gallinas, ni ninguno otro animal, ni el borrego, ni nada de eso. Eso prefiguraba, ni vacas tampoco, ni toros. Eso prefiguraba la venida de Cristo Jesús. Y esta ley ceremonial, como ya vimos en Génesis 3, comenzó ¿a dónde? En el mismo Edén, cuando dos animalitos tuvieron que morir sin culpa por el pecado de Adán y Eva. Genero otra pregunta. ¿Cómo fue la ley moral dada y en qué fue escrita y dónde fue guardada? Leo de nuevo la pregunta y voy a enfatizar en una palabra.
¿Cómo fue la ley moral dada? ¿En qué fue escrita y dónde fue puesta o guardada? Para responder esa pregunta le pedimos la ayuda al libro de Éxodo. Éxodo 31. Y Éxodo 31 nos dará cierta luz acerca de la ley moral. Y dice, en el versículo 18, Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Si tuviera tiempo, un poquito tiempo más, y puede que sí lo tenga, ahí vemos el dedo de Dios escribiendo en las tablas, vamos a saber bíblicamente qué dedo fue el que usó Jehová Dios para escribir las 10 palabras, como se llaman, o los 10 mandamientos en esas tablas de piedra. Vamos a ver si nos da tiempo de llegar ahí. Así que ahí vemos, Dios entregó 2 tablas de piedra escritas con su dedo, con el dedo de Dios. Ahora, Deuteronomios 4, 12 y 13. Vamos otra vez al libro de Deuteronomios 4, 12 y 13. Dice de la siguiente manera: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Y oigan bien lo que dice aquí: los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Muy importante, la ley moral fue escrita en 2 tablas de piedra. Pongan oído a esto, mucha atención. Y ahorita vamos a ver dónde fueron puestas. ¿Ok? Con su dedo. Y si tengo tiempo, miraremos cuál fue el dedo que Dios usó. Ok. Entonces, leímos el 13. ¿Ok? 2 tablas de piedra. Y ahora, Primera de Reyes, el capítulo 8 y el versículo 9. Dice: en el arca. Oigan bien, hermanos, esto es muy importante acerca de la ley moral, no ceremonial. En el arca, ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que ahí se habían puesto, que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto.
Quisiera poner de nuevo esa fotografía que estábamos viendo anteriormente, porque hermanos, es preciosa. La primera fotografía que nosotros usamos, vimos esa misma arca, que vamos a regresar a verla, esa misma arca con los 10 mandamientos morales adentro, la vara de Aarón y el tazón de maná. Pero aquí, en este versículo decimos aquí, ninguna otra cosa había, sino que miren esa, los 10 mandamientos. Y ustedes se pueden dar cuenta que al lado del arca hay un rollito. Y ese rollito, ese librito, tenía otros mandamientos. Y esos son los mandamientos escritos para ponernos de acuerdo con la ley cuando la quebrantamos, que es la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, lo que teníamos que hacer para alcanzar perdón, y en aquel entonces era por obras, ahora es por fe en Cristo Jesús. En la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, por fe, Él anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Toda esa ley ceremonial estaba en nuestra contra. Y esa fue la que Cristo clavó en la cruz. Pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó. Clavó la cuenta en la cruz. Pueden ustedes ver en Colosenses 2:14. Entonces, repito el 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Importantísimo, hermano. Esas 2 leyes, la ley moral y la ley ceremonial. La ley ceremonial ya no tiene que cumplirse, ya no tenemos que matar machos cabríos. Ya murió el unigénito Hijo de Dios. Pagó, ¿ok? Hizo contenta a la ley, porque la ley pedía un muerto y por eso se mataba el animal. Pero ahora, para ponernos de acuerdo con la ley, nosotros dijimos que íbamos a cumplirla, no la cumplimos, fallamos y la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo, para estar de acuerdo con la ley, Él murió por nosotros. Ayudemos un poquito más con Levíticos 1, 1 y 2. Vamos al libro de Levíticos 1, 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere de holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
específicamente, hermanos, voluntariamente. Tu ofrenda, tu sacrificio vivo, búscalo este texto en Romanos 12, 1 y 2. Nuestro sacrificio vivo debe de ser presentado voluntariamente para satisfacer la ley. Tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero la ley de los sacrificios ceremoniales se acabó con Cristo. Déjenme expresar esto. Él no terminó su trabajo en la cruz. Él hizo parte de ese trabajo. Y acuérdense que Él está en 1844. Él subió, pasó del lugar santo al lugar santísimo y está a la diestra de Dios Padre en el lugar santísimo celestial, terminando el trabajo. Y de ahí vendrá, Él vendrá a juzgar vivos y muertos. Deuteronomio 31, 24 y 26. Vamos a Deuteronomio 31, 24 y 26. Atención a esto, hermanos. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, acuérdense de la urna que tenía los mandamientos adentro, pero afuera de la urna estaba un rollo, un librito, dice. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, oigan la orden de Dios. Dio órdenes Moisés a los levitas que la llevaran en el arca del pacto de Jehová. Aquí está la diferencia. Y ya la vimos anteriormente. Una estaba dentro y la otra estaba fuera. Hasta el 26. Tomad este libro de la ley, oigan, ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová tu Dios, y esté ahí por testigo contra ti. La ley ceremonial nunca ha estado a favor nuestro. Teníamos que hacer algo para satisfacer la ley. Para satisfacer la ley de los 10 mandamientos. La ley moral. Pero este librito estaba afuera del arca y él estaba ahí testigo contra nosotros, contra ti. Hermanos, tenemos que estar felices que esa ley ya fue abolida, ya fue clavada en la cruz. ¿Cómo fue la ley ceremonial dada y dónde fue puesta? Ya vimos. Ahora, para terminar, nosotros tenemos que saber qué dedo usó Cristo Jesús. Éxodo 31. Y vamos rápidamente
a buscar en Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Y leemos en la palabra de Dios. Pongan mucho cuidado a esto. Pero si yo, con el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, con el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, hermanos, el mismo versículo, leámoslo en Lucas 11:20. Vamos al libro de Lucas y ahí buscamos el 11:20. Y dice así: mas si yo, allá decía el Espíritu de Dios. Aquí dice, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ok, hermanos. Jehová Dios escribió las primeras 2 tablas. Él las labró y Él las escribió. Moisés fue al pueblo, lo encontró adorando el becerro de oro, quebró esas 2 tablas, labradas y escritas por Jehová Dios. Jehová llamó a Moisés y le dijo, lábrate ahora tú 2 tablas como aquellas, y yo escribiré en ellas lo mismo que escribí en las otras, con su dedo. Así que 2 veces fueron escritas las leyes morales y no fueron cambiadas. Y ya vimos que la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, esa fue abolida, concluida. Así que, hermanos, guardemos las leyes de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral. Que Dios nos bendiga. Amado Padre, gracias, Señor, por haber estado con nosotros y por recordarnos que si nosotros tenemos alguna duda de nuestro pecado, ¿y cuál es? Señor, nos dejaste una guía, tus 10 mandamientos. Y ahora que sabemos que hemos pecado por fe, queremos ir a Cristo, tu Hijo amado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. De nuevo, hermanos, les invitamos para que nos sintonicen por radio Una Total Transformación, también por YouTube y Facebook. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.